Hola, bienvenidos a la plática de niveles de evidencia y grados de recomendación. En esta ocasión vamos a revisar los niveles de evidencia principalmente de la Liga Intercolegial Escocesa de Elaboración de Guías de Práctica Clínica, abreviada como SIGN, recordándoles que la plática pasada fue sobre los niveles de evidencia y grados de recomendación de la escuela americana, habiendo repasado, por supuesto, la escala de clasificación de la evidencia del American Heart a través del Colegio Americano del Corazón y la clasificación del grupo canadiense. En esta ocasión revisaremos la que a mi punto de vista es una de las más completas por elegancia y utilidad para el grupo médicos. Revisaremos así SIGN. A manera de recordatorio, ya vimos en el curso lo que son los diseños de estudio y ya hemos visto que es básico o imprescindible conocer los diseños de estudio porque en base a eso se cataloga la evidencia como 1, 2 o 3. También ya conocimos lo que fue el valor de P, la diferencia entre significancia estadística, el valor de P y el error tipo alfa, porque en mucho el significado estadístico de cada estudio es lo que lo va a colocar en nivel 1 de utilidad o en nivel 2 o 3 de no utilidad. Conocimos también los métodos de clasificación americana y canadiense, los cuales dijimos que eran muy útiles para medidas de intervención o tratamientos, pero poco prácticos al momento de clasificar medidas epidemiológicas. También vimos o discutimos aspectos generales de medicina basada en evidencia y en esta ocasión discutiremos la metodología SIGN de la Liga Intercolegial Escocesa de Prácticas Clínicas. ¿Para qué clasificar la evidencia? Pues la clasificación de la evidencia tiene como objetivo recomendar el uso o el no uso de una intervención que pudiera ser útil o perjudicial para un paciente. Los métodos de clasificación son solo la punta del iceberg, ya que si bien es fácil recomendar una intervención o ponerle un número como 1A o 3C, debemos recordar que obtener este valor no es tan fácil como uno pensara, porque es muy fácil verlo en las guías, pero cuando se ve el trabajo de las guías, veremos que el trabajo para obtener un número o una calificación de una serie de artículos, pues depende de varios meses de trabajo. La metodología es compleja y la discutiremos la semana próxima en la plática relacionada con el diseño Merge de análisis de la información. Esta pirámide muestra en la punta del iceberg los niveles de evidencia y grados de recomendación que derivan por lo general de una búsqueda sistemática de la información llamadas guías de práctica clínica, que como ustedes verán, pues tarda alrededor de 28 meses en generarse por un grupo grande de expertos que se han dedicado mucho tiempo a hacer guías, así que ver los niveles 1, 2 o 3 implica cerca de 28 meses de trabajo desde la generación o búsqueda de la información que dura 15 meses, la consulta de los expertos se va hacia los 25 meses y posteriormente la publicación de la obra que logrará hacer que encontremos los niveles de evidencia de determinada patología. Las clasificaciones americanas son muy enfocadas a intervención, esto ya lo dijimos también, pero no muy útiles para clasificar estudios epidemiológicos o estudios de cohorte y estudios de casos y controles. Y la metodología SIGN nos permite clasificar la evidencia en intervenciones, pero también nos permite aplicar esta metodología a estudios epidemiológicos e incluso a estudios de tipo económico. En SIGN también se nos permite eliminar la literatura mala, catalogándolo como literatura de mala calidad, para no introducirla en la obra y de esta manera hacer que se sesguen los resultados que queremos obtener de determinada intervención o asociación. También se nos permite hacer recomendaciones fuera de nivel de evidencia, de tal manera que el experto aquí tiene un punto de vista, aunque no es sopesado por el grado de evidencia, sí tiene permiso el experto en vertir un comentario en la obra sin necesidad de eliminar el conocimiento del experto, cosa que es muy útil para los expertos. Los niveles de evidencia en SIGN vienen divididos en nivel 1, cuando analizamos literatura de tipo estudios clínicos controlados, nivel 2, cuando analizamos información derivada de estudios de casos y controles y estudios de cohorte. El nivel 3 de evidencia incluye los estudios no analíticos o observacionales descriptivos, como series de casos y reportes de caso, y como verán, la evidencia de experto es el nivel 4 o el más bajo. Esto no implica que el experto no tenga conocimientos, simplemente implica que además de tener opciones o conocimientos del experto, debemos de tener lectura de libros, que habitualmente es el nivel 3, y por supuesto de una gran cantidad de journals que están publicados con nivel 2 y nivel 1 de evidencia. El nivel de evidencia en SIGN viene catalogado por números, 1, 2, 3, 4, y además por cruces, siendo 2 cruces el nivel más puro del estudio incluido en la revisión, una cruz el que tiene defectos menores y un negativo el que tiene
de efectos mayores o catastróficos para el estudio. Asimismo se aplica para los nivel 2, dos cruces para los más puros, una cruz para los normales con defectitos y 0 o negativo para los que tienen un gran defecto metodológico importante. El 3 es descripción de casos y reportes de casos de serie y 4 evidencia de experto. ¿Cómo el médico o el investigador sabe si colocarle una cruz, dos cruces o un signo negativo a un estudio? Bueno, eso es papel de la metodología MERGE y la veremos en la siguiente clase. Por este momento, baste con aprenderse los niveles de evidencia. El nivel 1 con dos cruces viene derivado de metaanálisis de alta calidad o revisiones sistemáticas, siempre y cuando estos metaanálisis y revisiones vengan derivados de estudios clínicos aleatorios. O viene dado por estudios clínicos aleatorios con muy bajo riesgo de sesgo. De tal manera que son estudios bien controlados, doble ciego, controlado placebo, que tienen habitualmente modelos multivariables en su parte metodológica. Los de una cruz también son metaanálisis bien realizados o revisiones sistemáticas que incluyen, por supuesto, estudios clínicos aleatorios o son estudios clínicos aleatorios con bajo riesgo de sesgo. Esto lo podemos observar mucho en algunos modelos de regresión logística, en algunos modelos de regresión de Cox y, por supuesto, en la amplitud de los intervalos de confianza. El 1 con menos viene derivado de metaanálisis y revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatorios o de estudios clínicos aleatorios con muy alto riesgo de sesgo, que son habitualmente estudios donde se pierde una gran cantidad de población, más del 20%, o que los resultados son negativos, o que los intervalos de confianza son muy amplios, o que son manipulados por la industria o por el grupo médico, o que incluyen centros fantasmas o hacen fraude. El nivel 2 con dos cruces habla de revisiones sistemáticas o metaanálisis de alta calidad, siempre y cuando estén constituidos por estudios de cohorte o estudios de casos y controles, o también constituyen nivel 2 dos cruces, estudios de cohorte o casos y controles de alta calidad, con muy bajo riesgo de confusores o sesgo, y con alta probabilidad de que la asociación sea causal. Aquí implica también la realización de estudios multivariable con intervalos de confianza pequeños, con significancia estadística y por supuesto que la asociación sea tan fuerte que el investigador pueda sugerir causalidad. Tal es el caso de los estudios donde se demostró que el tabaco produce cáncer de pulmón. Nivel 2, dos cruces. Los dos con una cruz son estudios de cohorte o casos y controles bien realizados que tienen bajo riesgo de confusores o de sesgo y una probabilidad moderada de que la relación sea causal. En estos, pues la calidad del estudio es de menor calidad, pero cumple con todos los criterios para hacer estudios de corte y de casos y controles, y nos da una respuesta que sugiere causalidad, aunque la fuerza de asociación es más débil, los intervalos son más amplios o los riesgos que se publican son pequeños, aunque estén asociados. Tal es el cáncer que pudiéramos decir la varicela con enfermedades inflamatorias del cerebro o incluso el tabaco con cáncer de vejiga, por ejemplo, donde sabemos que hay asociación, pero esta no es tan directa o tan contundente como el tabaco en el cáncer de pulmón. Los dos con menos son estudios de corte o casos y controles donde el riesgo es alto de que tengan confusores y sesgos y hay un gran riesgo de que la relación no sea causal. De tal manera que la asociación encontrada pudiera ser debido a otros motivos. Son estudios pequeños, con pérdidas de muestras muy importantes, que habitualmente dan resultados confusos, contradictorios, con intervalos de confianza muy amplios, o son estudios en los cuales el investigador sesgó totalmente el estudio para obtener un resultado positivo. El nivel 3, reportes de casos, y el 4, evidencia de experto. Esta clasificación elegante de Sain nos permite catalogar toda la información vertida en la literatura médica y hacer grupos de evidencia para darle sus grados de recomendación. Los grados de recomendación en Sain son sencillos, igual hablamos de letras A, B, C, D. Y algo interesante de Sain es que introduce el punto de buena práctica, que es donde el experto puede recomendar un tema importante que no ha sido analizado por la literatura. El grado A de Sain es al menos un metaanálisis o revisión sistemática de estudios aleatorios que fueron clasificados en la metodología como uno con dos cruces y que son directamente aplicables a la población blanco. ¿Qué significa población blanco? Que la recomendación está buscada en una patología y se aplica a la misma patología. El ejemplo es la aspirina en el infarto de miocardio. Si yo tengo un paciente con infarto de miocardio y le doy aspirina, seguramente es un grado A. Un ejemplo de una población no blanco pudiera ser que los pacientes con infarto al miocardio los trato con aspirina y como ese infarto, pues la enfermedad arterial periférica o la enfermedad vascular cerebral le quiero aplicar el mismo resultado de dar aspirina, seguramente será correcta la información, pero como es una población no blanco o son estudios extrapolados
del corazón al cerebro, pues tendría que ser en dado caso un nivel B. Esta en el caso de que la información de la literatura así lo maneje. Así que el A viene derivado de metaanálisis nivel 1 con 2 cruces o también de un grupo de estudios o de varios estudios clínicos aleatorios que son clasificados como uno con una cruz y que están directamente aplicados a la población blanco y que demuestran consistencias en los resultados. De tal manera tengo 10, 20 estudios clínicos aleatorios, todos clasificados como uno con una cruz, y donde los resultados de los 20 estudios me implican que si hay beneficio de tal medida o aumento de riesgo con tal factor. Eso es nivel A. El nivel B es un grupo de evidencias que incluye estudios calificados como 2 con 2 cruces, ya son epidemiológicos, directamente aplicados a la población blanco. Si busco una maniobra en cáncer, tengo que encontrar la maniobra en cáncer y aplicar esa maniobra en cáncer. Así que son nivel tipo 2 con 2 cruces, directamente aplicado a la población blanco y que demuestra consistencia en los resultados de forma global. Todos los estudios tienen la misma dirección e implican favor o ir en contra de la maniobra. O también evidencia extrapolada de estudios clasificados como uno con 2 cruces o uno con una cruz. El caso de la aspirina que comenté anteriormente. El grado C es un grupo de evidencia que incluye estudios calificados como 2 con una cruz directamente aplicados a la población blanco y que demuestran consistencia. Todos los estudios indicarán en dado caso que aumenta el riesgo o que protege al paciente. O también evidencia extrapolada de estudios clasificados como 2 cruces. Ese caso es muy común en los grandes metaanálisis o grandes estudios de corte que se han hecho en Framingham, donde incluyen patología del corazón y del cerebro. Y si ese resultado lo queremos aplicar al cerebro, pues tenemos que bajar un poco la clasificación a C, porque pues, la evidencia viene derivado del cerebro y del corazón y estamos extrapolando una población global a una población parcial. El D es la evidencia derivada de estudios clasificados como 3 o 4, reportes de casos, o evidencia extrapolada de estudios clasificados como 2 con una cruz. De tal manera que hemos visto las diferentes clasificaciones y la importancia que ellas llevan. A mi punto de vista, las dos que debe recordar el estudiante es la clasificación SIGN y acostumbrarse a ella porque muchos de los libros actualmente van a ser compendios de guías de práctica clínica expresados todos como grados de recomendación y utilizarán sin duda mucho la metodología SIGN. El otro sistema que hay que utilizar, porque es muy sencillo de utilizar, es el americano, donde recordamos que la American Heart y el Colegio Americano del Corazón utilizan la clasificación de nivel 1, 2, 3. 1, la maniobra que está totalmente demostrada. 2, la que es dudosa. Y 3, la que hace daño al paciente. Así pues, con estas dos clasificaciones, la americana y la escocesa, damos término a las pláticas de niveles de evidencia. Y la semana que entra empezaremos a ver de manera general la metodología MERS, que es cómo se hacen las guías, y posteriormente veremos el tema de qué es una guía de práctica clínica, ya con los conocimientos sólidos de los diseños de estudios, el valor de P y niveles de evidencia. Gracias, les dejo la cita bibliográfica para que la consulten y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego. También ya conocimos lo que fue el valor de P, la diferencia entre significancia estadística, el valor de P y el error tipo alfa, porque en mucho el significado estadístico de cada estudio es lo que lo va a colocar en nivel 1 de utilidad o en nivel 2 o 3 de no utilidad. Conocimos también los métodos de clasificación americana y canadiense. Hola, bienvenidos a la plática de niveles de evidencia y grados de recomendación. En esta ocasión vamos a revisar los niveles de evidencia principalmente de la Liga Intercolegial Escocesa de Elaboración de Guías de Práctica Clínica, abreviada como SIGN. Recordándoles que la plática pasada fue sobre los niveles de evidencia, los cuales dijimos que eran muy útiles para medidas de intervención o tratamientos, pero poco prácticos al momento de clasificar medidas epidemiológicas. También vimos o discutimos aspectos generales de medicina basada en evidencia y en esta ocasión discutiremos la metodología SIGN de la Liga Intercolegial, completas por elegancia y utilidad para el grupo médicos. Revisaremos así SIGN. A manera de recordatorio, ya vimos en el curso lo que son los diseños de estudio y ya hemos visto que es básico o imprescindible conocer los diseños de estudio porque en base a esto se cataloga la evidencia como 1, 2 o 3, evidencia y grados de recomendación de la escuela americana, habiendo repasado, por supuesto, la escala de clasificación de la evidencia del American Heart a través del Colegio Americano del Corazón y la clasificación del grupo canadiense. En esta ocasión revisaremos la que a mi punto de vista es una de las más complejas